el acuerdo pesquero. Yo confié en la buena fe, en la buena fe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que hay la penetración económica, pues. Hay un dominio económico y hay un dominio político. Por eso que acá Dahmer tiene que obligado a escribir el libro de los lobbies, pues, ¿no? Entonces, es así, pues, porque ya nos han ganado. Entonces, como estamos con una penetración económica, aquel que abre en contra, seguro que después le hacen la guerra sucia. ¿Por qué? Porque todo el mundo te auspicia. Felizmente que en el Congreso no hay ningún auspiciador, porque de repente no nos dejarían hablar sobre este tema, ¿no? Porque de repente, ¿quién te auspicia? Hasta la Inca Kola no es tuya, entonces nadie te puede auspiciar, ¿no? Cambia. Este es el gran problema de los puertos. Este es el gran objetivo nacional, hegemonía en el Pacífico Sur. Recordemos que hace años el Perú miraba para salir al Atlántico. Recuerden, queríamos salir al Atlántico. Nos miraba para allá. Ahora nos hemos dado cuenta que ya no. El teatro de operaciones ya cambió. Ahora el teatro de operaciones es el Pacífico. Esa es la cuenca del Pacífico. Nos hemos dado cuenta que está al revés. Mirábamos de espaldas. Ahora nos damos cuenta que acá, ahí está el futuro. Ahora lo del Atlántico son los que quieren salir al Pacífico. Entonces hay esta guerra económica por la salida al Pacífico. Pero nos han dicho de que esto no es una guerra entre los puertos. Esta es una guerra entre los países, porque un solo país nomás debe tener copado todo el mercado mundial. Y lo estamos perdiendo. Lo estamos perdiendo. Entonces nosotros vemos de que en esta guerra, por ser el país puerto, es decir, la única puerta de entrada y salida al Pacífico, tenemos dos competidores, el del norte, que no pesa mucho, y el del sur. Entonces, el del sur es muy vivo, pues, porque avanza en su competitividad, porque tiene una gran desventaja con los puertos del Perú. La ventaja comparativa que nos da nuestra ubicación geoestratégica, porque ustedes conocen mejor que yo que en esta cuestión lo que importa a todos es los costos. Y antes los costos era por las distancias, pero esa es solamente una parte de la ventaja. Viene la ventaja competitiva, que es el desarrollo y la modernización de los puertos. Ahí nos hemos quedado. Entonces es ahí donde nos ganan y nos dicen: los puertos pues peruanos son puertos viejos, los puertos caros, inservibles, los trabajadores son conflictivos. Claro, porque generan eso, porque no inviertes en eso. Entonces genera, es como tu carro, si no le haces mantenimiento, vende tu carro, porque ya no te sirve, pero si tú le haces mantenimiento, no lo llegas a vender. Entonces, eso es lo que nos falta. Entonces dice, ¿por qué se opone a la modernidad? Nadie se opone a la modernidad. Pregunta, nadie se opone a la privatización, pero ¿por qué no 60-40? ¿Por qué no 51-49? ¿Por qué el Perú no puede gestionar nada? ¿No tiene capacidad de ser dueño de algo? Entonces decíamos la otra vez, si el Perú no va a ser dueño de los puertos, no es dueño de la carga, no es dueño del cabotaje, no es dueño, no tiene marina mercante, no es dueño de la carga aérea, no es dueño de los transportes. Y país marítimo. Entonces, ¿qué cosa es ser país marítimo? Que tengo mar. Les pongo el mismo ejemplo que pongo siempre, Paraguay, Perú. Paraguay tiene 2 centrales hidroeléctricas, Yacyretá y Itaipú. Yo me iba a Paraguay y decía, me imagino que acá pues, la electricidad, todos los días tener todas las luces prendidas, ventiladores, todo, y deben pagar pues algo simbólico. No es así. En el contrato que hicieron con Brasil, las turbinas deberían ser mitad-mitad, pero ellos solamente necesitaban en esa época 2 turbinas nomás. Brasil se llevó todas, especialmente para Sao Paulo. Pero le pagaba, entre ellos 2 nomás, lo que no consumía le pagaba $2. Y en Brasil, en el mercado interno, lo venden a $72. Por eso está pidiendo pues, el precio justo, no el precio de costo, el precio justo. Entonces el paraguayo me dijo, me imagino que en el Perú, todos los chiquitos, nadie se debe morir de hambre, deben comer pescado. Pescado en el desayuno, pescado en el almuerzo, todo el mundo debe tener energía, fósforo, que da miedo. No, pescado está caro, el mejor pescado no lo vemos, o no es verdad. Entonces, ¿de qué país marítimo estamos? Entonces, Perú, país marítimo. Eso es lo que no sabemos. Poder marítimo. Y el poder marítimo tiene 2 componentes. Los intereses marítimos y el poder naval. Y los intereses marítimos son la flota pesquera. Tenemos flota pesquera. Los puertos, somos dueños de los puertos. El comercio exterior
Hoy en día el comercio exterior todo es por los puertos. Los puertos ya dejaron de ser ese puertecito que todo el mundo cree que es un muellecito. Los puertos es la llave del desarrollo. Y para el Perú es la llave de su supervivencia. Porque cuando no tengamos los puertos bajo nuestra mano, va a ser como cuando nos preguntamos, uy, ¿por qué las medicinas son caras en el Perú? Porque ninguna son de acá, porque no le puedes poner precio, ni son tampoco nacionales. Porque el que viene de fuera le interesa, ¿qué cosa? Ganar. Nada más. Los problemas sociales que los maneja el gobierno. Entonces, si vendemos la Amazonía por lotes, vendemos los puertos, vamos a ser inquilinos. Nos van a pedir, pues, de repente, visa para entrar. Entonces, ojo. Y el poder naval tiene su fuerza naval, que es la que nos tiene que asegurar la presencia y la soberanía sobre nuestro espacio marítimo, y tiene algo que es muy importante, que es la reserva marítima, que está dada por las embarcaciones pesqueras, que nos permite a nosotros tener por lo menos el cabotaje. ¿Qué sucedió en la Guerra de las Malvinas? En la Guerra de las Malvinas, cuando los argentinos pensaron que nunca iba a llegar la flota naval inglesa, porque era la época del año donde el mar estaba más picado, se aparecieron los gringos. Y los transatlánticos y las embarcaciones pesqueras de alta mar fueron su soporte en el apoyo logístico. Ellos fueron los que le transportaron toda su carga logística que necesitaban. Y ese fue factor de éxito para ellos. Y en el Perú, 1995, en la guerra con el CENEPA, todas estas embarcaciones que hacían cabotaje se fueron. Y cuando había que transportar personal, había que transportar el combustible para los tanques en el norte, no teníamos. Y eso está en el TLC. Porque en el TLC dice, para casos de expropiación privada, han considerado solamente de interés público y han dejado de lado la seguridad. Y la seguridad nacional es igual a la ley de movilización. Es decir, cuando tengamos un conflicto nacional, que tengamos que utilizar los medios de transporte, que no somos dueños de ninguno, no vamos a poder usarlos. Y si los usamos, después nos los cobran. Artículo 70 de la Constitución. Es una variación. ¿TLC debe pasar por el Congreso? Claro que sí. Cambia. No se puede gobernar el Estado sin tener una visión de futuro. No podemos vivir solo del presente. No podemos vivir solamente mientras que yo tenga vida y bien. Tenemos que tener cuáles son nuestros riesgos, nuestros desafíos, nuestras necesidades, cuáles van a ser nuestras carencias en el futuro. Todos vemos que hay un interés comercial, que es el interés coyuntural del momento. Y sin tener en cuenta el pasado, la historia no se puede repetir. La improvisación no se puede repetir. Perú es el país rey de las improvisaciones. Nuestro gran defecto, que se ha convertido en una vulnerabilidad, es que no tenemos política de Estado. Y para tener política de Estado tiene que haber la voluntad de todos los peruanos en juntarnos, en tener unidad de criterio. Podemos discrepar, pero una vez que decidimos, todo el mundo apoya esa política. Porque si le hacemos caso a todos, todos tenemos opiniones diversas. Tenemos que hacer un esfuerzo para juntar todo lo que estamos de acuerdo y ver las discrepancias y las diferencias, cómo las solucionamos. Pero tener una política de Estado en todo. Y de eso necesitamos mucho la capacidad de los peruanos. Es algo que nos falta. Nos falta a los peruanos, nos falta juntarnos. Nos falta tener un objetivo ideal para todos. Somos muy individuales. Queremos ser dueños de la verdad. Queremos ser los únicos, y no es así. Solos no vamos a poder, nadie va a poder. Por eso que nos bailan cada 5 años, entra un ministro, entra otro ministro, y vemos que va cambiando la situación y no puede seguir así. Con política de Estado, el Perú va a poder aprovechar toda su inmensa riqueza que le ha dado la naturaleza. Cambia. La primera frase es mía: los errores de hoy serán las causas de los conflictos del mañana. Y no nos estamos dando cuenta de los errores de hoy. Y Perú, país de las oportunidades perdidas, Basadre. Yo no lo he leído mucho a Basadre, pero cada vez que quiero hablar sobre algo me lo encuentro. Y el hombre sigue teniendo vigencia. El viejo debe estar arriba dando vueltas diciendo: estos peruanos de hoy no aprenden. Esperamos que no aparezca un Basadre del año 2009 y dentro de unos 10, 20 años repita lo mismo. Muchas gracias.